Ya. Buenas noches, les saluda Lorena Yerkuri, asesora de Consultoría Internacional Pública Privada, CIAP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Criminalista y Ciencias Forenses aplicadas al Derecho Penal, que estará a cargo la abogada Laura Jimena Bravo. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada, a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio y certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar de la ponencia. Buenas noches, abogada Laura Jimena Bravo. Le doy el pase a su
ponencia. Muy buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan? Muy buenas noches. ¿Me están escuchando? Listo, muchísimas gracias. No sé si van a compartir las diapositivas del instituto o tengo que compartir pantalla. Un momento, qué pena, no sé si voy a compartir pantalla o del instituto van a compartir las diapositivas. Un momento, perdón. Me están informando que no me escuchan. Por favor, ¿será que me pueden indicar si se me escucha o no? Qué pena con todos, me esperan un momento. Lo que pasa es que del instituto no me dan información. ¿Pieza o en tu pieza? Disculpa, porfa, ¿será que me puedes informar si van a compartir pantalla desde el instituto o la comparto yo para las diapositivas? Sí, estimada, tuvimos un inconveniente con el internet, ya le dimos el acceso como anfitrión, por favor, comparta su pantalla. Muchísimas gracias.
No me gustas que me gustan. Ya hasta te la voy larga. Corto. Darme una baja, Por ve. favor, cerremos los micrófonos. Voy a comenzar con la ponencia. Uy, que se escuche que te estoy por así, caga. Ya estoy compartiendo pantalla. Por favor, me pueden verificar si están mirando. Sí, abogada. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Laura Bravo Quevedo. Soy abogada, soy especialista en Constitucional Procesal Penal y Justicia Penal Militar de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. Soy investigadora judicial del Instituto Técnico Colos. En esta noche vamos a traer a colación el módulo Criminalística y Ciencias Forenses aplicadas al derecho penal. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Con qué comenzaremos? Muchos estudiantes confunden la definición de criminalística con criminología. Entonces, en primer lugar, vamos a diferenciar esto, ¿cierto? ¿Qué es la criminalística? Es una ciencia que estudia el delito, es decir, tiene que ser metódica, comprobable y concreta, libre de especulaciones y subjetividades y comprometida con la evidencia física. Esta evidencia física debe ser tangible. Posteriormente procederemos a explicar esto. Y esta se guía por principios. ¿Por qué hago la diferencia entre criminalística y criminología? Porque criminología se va más a la psiquis del delincuente. ¿Por qué comete las conductas punibles? ¿Cuál es su razón? Desde la psiquis. En cambio, la criminalística es una ciencia que nos permite a través de métodos dar unos resultados, ¿sí? Unos resultados que los resultados se los conoce como evidencias. Bueno, voy a pasar a la otra diapositiva. No me ha de PowerPoint no me deja presentar las diapositivas en pantalla. Bueno, las voy a presentar así porque no me abre la pantalla completa. Ahí está. Entonces, para comenzar, vamos a distinguir los principios de la evidencia. Ahora aquí hago otra distinción. ¿Por qué? La evidencia es muy diferente a los indicios, ¿sí? Los indicios son cuando nosotros como investigadores judiciales llegamos a un lugar de los hechos, son los primeros objetos, fluidos, etcétera, que recolectamos del lugar de los hechos. Esos son los indicios. ¿Cuándo se convierte en evidencia? Cuando se llevan a un laboratorio y son resultados. Entonces, se saca la evidencia como resultados de un indicio, ¿sí? Esta evidencia en qué se va a convertir en elementos materiales probatorios para nosotros como abogados. ¿Listo? Estas evidencias tienen varios principios. ¿Cuál es el primero de ellos? El principio de uso. ¿Qué dice el principio de uso? Que cualquier delito se comete empleando algún agente. Un agente ya sea físico, químico, biológico o informático. Y este puede ser usado como evidencia. Entonces, pongamos como ejemplo un delito, un homicidio. Ahí se va a mirar como indicios para tener como posterior evidencia agentes físicos o agentes químicos, también pueden ser biológicos. Entonces, estos son los principios, este es lo que abarca el principio de uso, ¿cierto? Seguimos con el principio de intercambio. A la hora de cometer el delito, el criminal, la víctima y el lugar de los hechos realizan una clase de intercambios de indicios o evidencias que son recuperables y verificables.
Entonces, ¿cuáles serían los intercambios? Pongamos un ejemplo. En un delito sexual. Los intercambios que a nosotros nos van a servir como investigadores judiciales, como indicios o evidencias, pueden ser unos fluidos. Pueden ser fluidos de semen, de sangre, etc. Eso es el intercambio que se realiza entre víctima y victimario en el lugar de los hechos, ¿vale? Seguimos con el principio de correspondencia. ¿Qué nos dice este principio? Que es toda huella, marca y cicatriz que corresponden necesariamente con el cuerpo u objeto de mayor dureza que la causó. Como investigadores judiciales, y esto lo voy a reiterar durante toda la ponencia, tenemos que ser muy observadores. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, es un homicidio con un objeto. Entonces, en el lugar de los hechos tenemos que observar qué objeto coincide con la marca que está en el cuerpo para que haya ocasionado ese asesinato, ¿sí? Entonces, como les digo, como investigadores judiciales tenemos que ser muy observadores. Bueno, acá en Colombia, voy a referirme, somos investigadores judiciales. En otros países también en épocas pasadas nosotros éramos criminalistas. En otros países pues se los conoce también como criminalistas. Ahora acá en Colombia cambia el concepto y somos investigadores judiciales. ¿Listo? Seguimos con el principio de certeza. Este principio va muy arraigado al derecho penal y a nosotros como abogados penalistas, que nos dice que toda evidencia de cualquier tipo que sea hallada en la escena del crimen amerita un estudio científico detallado para saber si se corresponde o no con el hecho investigado, de modo tal que se aspira siempre a los mayores niveles posibles de certeza. Ahí voy. Entonces, tenemos que referirnos a esto de la certeza porque para nosotros como abogados que vamos a llevar esta evidencia, estos elementos materiales a juicio, tiene que haber, después del resultado, después de que se genere una evidencia, debe haber una certeza. Nosotros no podemos llevar elementos materiales probatorios escuetos. ¿Por qué? Porque no nos van a ser válidos en juicio. Tiene que haber una certeza de que estos elementos materiales probatorios son válidos para que nosotros como abogados llevemos a juicio y nuestra teoría del caso el juez la tenga en cuenta y nuestra teoría del caso genere duda razonable, ¿sí? Siguiendo el principio de producción, nos dice, todo acto delictivo produce evidencias rescatables, dado que no existe crimen perfecto. Estas evidencias dependerán del tipo de crimen y de la morfología del lugar en donde se cometa. Bueno, aquí voy a traer un caso a colación que pasó aquí en Colombia. Esto fue el año pasado. No sé, yo creo que también fue de índole internacional que se escuchó este caso. Fue de un estilista, Mauricio Leal, el cual su hermano cometió el homicidio de él y de su madre. ¿Qué parecía un suicidio? Un suicidio y con un homicidio. Que esta persona, la víctima, había asesinado a su madre y después había cometido suicidio, ¿cierto? Todas las pruebas indicaban que era así. Sin embargo, esta persona, el victimario, cometió varios errores. ¿Quiénes descubrieron estos errores? Los investigadores. Obviamente en ese caso es de la fiscalía. Los investigadores de la fiscalía, policía judicial se llama acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, en el acto de suicidio, esta persona, la víctima, ahora, supuestamente había dejado una carta escrita a mano que decía el por qué había matado a su madre y el por qué él había cometido suicidio. Sin embargo, para eso existen las pruebas, ¿sí? Para eso existen los laboratorios, para identificar si esa era la letra de esta persona.
con qué intención lo hizo, hasta con qué emoción la realizó, ¿sí? Ese fue uno de los hierros que dejó esta persona, que dejó el victimario, y por eso se pudo llegar al resultado, a que el hermano e hijo de las víctimas había cometido el hecho, ¿sí? Yo creo que ustedes lo han escuchado, yo creo que en algún momento escucharon de este proceso. Bueno, eh, sigamos entonces. Preservación y recolección como investigadores judiciales. ¿Sí? Nosotros como abogados penalistas, tenemos plena confianza en nuestros investigadores. La fiscalía en sus investigadores, nosotros como abogados defensores en los nuestros. ¿Por qué? No, no sé si recaudados por un investigador, porque el investigador, nosotros como abogados le damos la teoría al investigador, la teoría del caso, y ellos son las que lo van a encaminar. ¿Con qué? Con los elementos materiales probatorios, entrevistas, solicitudes, peritajes, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto sí hay que tener muy en cuenta. Comencemos con la protección del lugar de los hechos. ¿Qué nos dice? Que para impedir que la evidencia sea sustraída, modificada o se incorpore nueva evidencia capaz de distorsionar el proceso, hay que proteger el lugar de los hechos. Entonces, como investigadores judiciales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar al lugar de los hechos y acordonarlo. Eso es lo primero que se hace. ¿Por qué? Ni siquiera los investigadores son los que llegan al lugar de los hechos en primera mano, sino la gente chismosa. Y eso es en todo lado, me imagino yo. Entonces, estas personas que llegan a saber qué es lo que pasó, si es en vía pública, pueden llegar a modificar, a alterar evidencia física, a alterar indicios, que eso es lo que nosotros como investigadores judiciales tenemos que protegerlos, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es la protección del lugar de los hechos mediante acordonamiento. Como segundo, tenemos la observación del lugar de los hechos, que nos dice, y como yo vuelvo y reitero, los investigadores judiciales deben ser muy observadores, mucho. Deben, sí, o sea, si un investigador judicial no es observador, no va a ser bien su trabajo. Tiene que llegar y observar, que eso es lo que eso es lo que ahorita vamos a plasmar. ¿Por qué? Porque en el lugar de los hechos se hallarán las evidencias necesarias para dar inicio a la investigación, ¿sí? Eh, Llega al lugar de los hechos, observa desde que llega. Desde que llega al lugar de los hechos empieza el investigador a observar el piso, a observar paredes, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque no puede quedar nada a la deriva, porque puede quedarse una evidencia, un indicio ahí en el lugar de los hechos que puede ser beneficioso para nosotros, pero entonces va a quedarse ahí, tirado. Y eso es lo que no tiene que hacer un investigador. Tiene que observar absolutamente todo, todos los indicios del hecho que nos conduzcan a que en un lado la fiscalía si una persona cometió un hecho delictivo o, por ejemplo, nosotros en el lado de la defensa, que nuestro cliente no cometió ese acto, ¿sí? Ay, qué pena, se me pasó de diapositiva. Un momento, por favor. Ahí está. Listo, entonces seguimos con la fijación del lugar de los hechos. ¿Esto qué es? Que una vez observadas las evidencias, deberán registrarse adecuadamente a través de descripción escrita, fotográfica, planimétrica, etcétera, y todas las que como investigadores judiciales nos han enseñado. El tiempo juega en contra de la verdad.
¿sí? Entonces, nos enseñan que para la fijación del lugar de los hechos, para la fijación de los indicios, existen unos métodos. Los investigadores judiciales ya sabemos cuáles son esos métodos. Existe la enumeración. Una vez enumerada, se realizan los métodos para la recolección de estas evidencias, de estos indicios. ¿Y qué tiene que quedar escrito? Acá en Colombia nosotros que manejamos los FPJ, que son los informes. Entonces, estos los maneja Policía Judicial, que es del Estado, y también nosotros como investigadores judiciales privados los podemos manejar esos informes, que es en donde va a quedar descrito absolutamente todo lo que observemos. Sin embargo, pues también nosotros como investigadores judiciales privados podemos realizar formatos que sean de nuestra autoría y que quede escrito. Posteriormente, la fotografía del lugar de los hechos. También a nosotros como investigadores nos enseñan los planos en que se deben tomar las fotografías, etc. Planimetría y absolutamente todos los métodos que sean necesarios para una buena fijación del lugar de los hechos, ¿sí? Seguimos con el levantamiento de los indicios. Debe hacerse de manera adecuada para no destruir o alterar la evidencia. Ahí va otra. Como investigadores judiciales necesitamos recolectar esos indicios de una manera adecuada. A nosotros nos enseñan que si son huellas, que si son fluidos, que si son vainillas de un arma. Cada indicio tiene que tener su adecuada recolección y su adecuado embalaje, ¿sí? Porque de ahí se desprende una buena investigación, un buen laboratorio, porque después de embalado y rotulado se van a un laboratorio las evidencias, los indicios, ¿cierto? Entonces tenemos que tener, o sea, hay que ser muy precavido con eso, hay que llevar unos buenos métodos. El estudio de los indicios en laboratorio, lo que yo les decía, después de embalado y rotulado el indicio, en el rótulo tiene que estar el nombre y hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces, se va a dirigir al laboratorio de balística, se va a dirigir al laboratorio de medicina legal, se va a dirigir al laboratorio de dactiloscopía, etcétera. Para posteriormente que realizarles el estudio. En todos estos laboratorios realizarles el estudio que sean evidencia y posteriormente un elemento material probatorio. Seguimos con la cadena de custodia. La cadena de custodia, esta sí es demasiado importante y también para nosotros como abogados es supremamente importante que lleven una muy buena cadena de custodia. Si nuestros investigadores no llevan una buena cadena de custodia, llegando a juicio, esos elementos materiales probatorios van a carecer de validez y no los vamos a poder incorporar. Y el juez no nos va a dar la validez de esos elementos materiales probatorios. Es decir, que si era un elemento material probatorio que era de gran importancia, pero no se lleva una buena cadena de custodia, la fiscalía obviamente va a refutar ese elemento y el juez no nos va a dar validez, por tanto no va a incorporarse al proceso. Y si era un elemento importante. Entonces ahí también hay que ser muy precavidos en eso, en la cadena de custodia, ¿sí? Entonces, seguimos con la confección de un informe pericial o la realización del informe pericial, que es la entrega de las conclusiones científicas obtenidas a las autoridades pertinentes. Entonces, después de que los indicios van a los laboratorios, los analizan, los estudian, ya dicen, sí, este indicio corresponde a una evidencia, esta evidencia puede ir a juicio como elemento material probatorio. El perito que ha realizado este estudio, este análisis, tiene que rendir un informe, tiene que escribir un informe, pasarle al abogado, sea abogado de la fiscalía, sea abogado de la defensa, y decirle, sí, aquí está el análisis y puede llevarlo como elemento material probatorio a juicio.
¿Listo? Bueno, eso en cuanto a ¿qué es? A la preservación y recolección de la evidencia. Seguimos con las ciencias forenses. ¿Listo? Entonces, estas ciencias forenses también son de gran utilidad para nosotros en el proceso penal. ¿Por qué? Porque de las ciencias forenses se va a desprender todos los elementos materiales probatorios después de su estudio, después de su análisis. Existen varias, ¿cierto? Son demasiadas ciencias forenses. Las que traemos a colación, en primer lugar, es la medicina forense, que consiste en el estudio anatómico y fisiológico del cadáver o del cuerpo de la víctima para extraer de él las evidencias médicas o biológicas pertinentes. Entonces, aquí un ejemplo, digamos, un delito de acceso carnal abusivo. Lo principal, lo primordial que se tiene que hacer, refiriéndome a la fiscalía, al ente acusador, es llevar a la persona, a la víctima, a medicina legal. Acá en Colombia la conocemos como medicina legal. Perdón, que es quien practica la medicina forense, que es quien le va a hacer el análisis al cuerpo de la víctima para posteriormente rendir un informe y decir, sí, la víctima sufrió tal delito, fue sujeto pasivo de tal delito, ¿cierto? La meteorología forense. Esta consiste en el estudio de las condiciones meteorológicas del momento del crimen para rastrear su evidencia en los objetos involucrados. Es que hasta en eso nosotros tenemos que ser muy precavidos, ¿no? Hasta en el clima como investigadores judiciales. Si estuvo lloviendo, si estuvo haciendo sol, que si hubo viento. ¿Por qué? Porque eso va a influir demasiado en los indicios. El viento, el polvo, etcétera. Influye demasiado en los indicios, entonces esto hay que tenerlo muy presente también. La genética forense consiste en la recopilación y cotejo de material genético entre el lugar del delito y los eventuales sospechosos. Es de particular uso en casos de delitos sexuales, dado que hay muestras útiles de ADN en secreciones como saliva, semen, sangre, etc. Entonces, esta genética forense nos sirve para, en realidad, esta y todas las ciencias forenses nos sirven para la individualización de una persona. Si esta persona fue el sujeto activo en un delito, fue la persona que cometió el delito, o entonces, ¿quién fue? Por ejemplo, el ADN es supremamente necesario en un delito sexual o en un homicidio. ¿Por qué? Porque hay fluidos, los fluidos siempre se encuentran en esa clase de delitos, entonces de ahí se desprende el ADN y la individualización de la persona que cometió el delito. Balística forense. Consiste en el estudio de cartuchos, balas y armas, así como de la escena del crimen, para comprobar si un arma estuvo involucrada en un delito o no, y seguir la trayectoria de las armas disparadas. Entonces, lo que yo también me refería hace un momento de las vainillas, la recolección de vainillas. Como sabemos, las vainillas son las huellas digitales, como hago una comparación de huellas digitales de las personas con las vainillas de las armas. Cada vainilla tiene una característica que se sabe de cuál arma salió el proyectil. Entonces, para eso específicamente es la ciencia forense de balística, para saber de qué arma salió ese proyectil con el que asesinaron a tal persona. ¿Cuál fue el arma? Que el arma esté o no esté registrada es supremamente diferente, pero sabemos las características del arma, ¿sí? La antropología forense consiste en la recomposición de los rasgos,
el sexo, la talla, el grupo étnico y otros factores corporales a partir de restos humanos encontrados. Em, los antropólogos forenses, a partir de huesos, de dientes, de pedazos de cráneo encontrados, nos pueden dar mucha información. Si pertenecía a alguna etnia, si tenía algún rasgo en particular. Entonces, por ejemplo, acá en donde yo resido, que es Pasto, Nariño, en Colombia, hace algún tiempo, yo aún estaba en la universidad, hubo un asesinato de un chico que trabajaba con la víctima, o sea, el victimario trabajaba con la víctima y él lo asesinó fue con un golpe en la cabeza, con una mancuerna. Posteriormente a ello, lo descuartizó y posteriormente a ello le empezó a quitar su musculatura, piel, grasa, etcétera, de todos los huesos. Posteriormente a ello, ¿qué hizo? En el inodoro colocó todos esos residuos y los empezó a bajar. Los empezó a bajar junto con el agua. ¿Qué pasó? Él al sacarlo, sacó solamente los huesos de la víctima. Obviamente se necesita un antropólogo forense para a partir de los huesos saber quién fue la víctima, quién era la víctima, ¿sí? Entonces es muy necesario, por ejemplo, en esos casos es supremamente necesario para identificar, ya no es al victimario, sino a la víctima. Bueno, seguimos con la antropología forense. Consiste en la recomposición de rasgos. Perdón, ese ya estaba, qué pena. Seguimos con la dactiloscopía. Consiste en la recopilación y cotejo de huellas digitales en la escena del crimen para determinar si una persona empuñó un arma, estuvo en un lugar o tocó el cuerpo de la víctima. Entonces, la recolección de huellas. Aquí tengo una anécdota. Cuando yo estaba estudiando investigación judicial, sí, ya ahorita en la actualidad, obviamente, hay muchos sistemas en los que solamente se recolecta la huella, se coloca la huella en el sistema y arroja inmediatamente la identificación. ¿Qué pasaba? A nosotros, ¿cómo nos enseñaron dactiloscopía? Y a mí se me hace que es un método supremamente efectivo y que nos enseña a nosotros, porque tan fácil sería meterlo en un sistema y ya. No, a nosotros, todas las clases, nuestro profesor, nuestro docente, nos hacía llevar lupa, nos hacía llevar el carbón, nos hacía llevar el material para recolección. Con lupa en mano nos hacía mirar las características de cada huella, porque obviamente ninguna huella es igual. Y entonces comenzábamos con lupa y a marcarle las características particulares, que eso es lo que a uno le enseñan en dactiloscopía, cada característica que tiene la huella. Entonces, tiene esto, márquele. Para mí fue una tortura mirar ese módulo, porque era tan riguroso la observación, ahí también se necesita de mucha observación, era tan rigurosa que, y era, mira, bueno, en cada salón, en el curso, perdón, hay esta huella y es de esta persona, tienes el nombre al frente, pero entonces te va a pasar la misma huella, pero no sabes de quién es y tienes que identificarla. O sea, a mí me parece que es un proceso, obviamente es antiguo, pero que a nosotros nos enseña demasiado. Y por esto es necesario la dactiloscopía. En todas las escenas del crimen se van a encontrar huellas, en todas. O sea, creo que muy precavido el delincuente que no haya dejado una huella. Muy precavido. Pero en todas se va a encontrar. Bueno, seguimos con la entomología forense. Consiste en el estudio de los insectos y artrópodos que se alojan en un cadáver.
tanto en ambientes urbanos como rurales, para así determinar cuánto tiempo estuvo expuesto a la intemperie y otros factores circunstanciales del delito. Cuando un cadáver ya se encuentra en avanzado estado de descomposición, es lógico que van a haber insectos, que van a haber variedad de eh, animales, de insectos que van a estar dentro del cadáver, también por fuera, ya sea comiendo su piel, comiendo sus órganos, comiendo su musculatura, etc. ¿Esto para qué le sirve a la entomología forense? Para saber hace cuánto tiempo esta persona falleció. De tal mes a tal mes o de tal fecha a tal mes a tal fecha puede que se haya producido el homicidio. Para esto, ¿para qué? Para que los investigadores después, entre las fechas que da la entomología forense, investigar el hecho, ¿sí? Y les pido una excusa, un ratico voy a conectar el computador para que se está descargando, qué pena, un momentico. Ahora sí, qué pena con ustedes, continuamos, bueno. Eh, Seguimos con la toxicología forense. ¿Qué es esto? Consiste en la búsqueda de sustancias extrañas o estimulantes, alcohol, drogas, químicos, etcétera, en el cuerpo de los sujetos involucrados, ya estén vivos o estén muertos. Entonces, esto se trata de un examen toxicológico, ¿no? Aquí en Colombia lo conocemos como el PIPH, que es el examen para identificar si el individuo, si en el cuerpo del individuo ha consumido alguna sustancia estupefaciente. O también puede ser que haya estado bajo el estado de embriaguez. Y la piloscopía, ¿qué es esto? Consiste en el estudio científico del pelo o el vello encontrado en la escena del crimen para determinar si es de origen animal o humano y si pertenece o no a una persona en específico. Bueno, esto también conocemos nosotros que el vello o el cabello de las personas son otra huella. Es otra característica que nos permite identificar la persona. ¿Cuál fue la persona que cometió el delito? La individualización de la persona que cometió el delito, ¿cierto? Entonces la piloscopía es muy relevante en un proceso porque si no se identificó, digámoslo, con huellas digitales, se puede identificar con cabellos. ¿Listo? Ahora me voy a referir a la evolución histórica que ha tenido la investigación que nos ha ayudado a nosotros los abogados en el derecho penal. Entonces, me voy a referir a la historia desde Roma, particularmente en Roma. ¿Qué pasó? En Roma, los juicios se llevaban a cabo en la plaza pública. De allí el origen de la palabra forense. ¿De dónde viene la palabra forense? Del latín forensis, que significaba foro o tribunal. De otra parte, la ciencia es la formulación sistemática de los conocimientos basados en la observación, la experimentación y la inducción. Es en definitiva el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes.
Bueno, en otras palabras, la ciencia forense es la aplicación de una amplia gama de ciencias, como las que ya me referí, para abordar las cuestiones que son relevantes para el sistema judicial. Todas estas ciencias forenses, estas y las que me faltan, son relevantes para el sistema judicial. Para nosotros como abogados son muy relevantes. Ahora bien, en cuanto a la criminalística, siendo la disciplina que aplica los métodos de investigación científica relacionados a un hecho delictivo, en busca de determinar la culpabilidad o no del investigado. Es la ciencia forense la que a través del conocimiento genera resultados que determinan medios de prueba utilizados en juicio. Lo que me refería. ¿Qué pasa? Nosotros como abogados penalistas, nuestro apoyo, nuestra mano derecha es el investigador judicial. Como abogado defensor, nosotros tenemos nuestra mano derecha, el abogado el investigador judicial, perdón, porque él nos va a dar los mecanismos para que cuando vayamos a juicio, digamos nuestro cliente, mi cliente no cometió este delito, no cometió esta conducta punible. Diferente también, pues también nos puede servir en el caso en que nosotros seamos representantes de víctimas, que ahí vamos a ir aliados con la fiscalía, que la fiscalía ya tiene sus investigadores estatales que son de policía judicial, que ellos son los que van a brindarle los elementos materiales probatorios y quienes van a ir a decir, con estos elementos decimos, sí, tal persona, la individualización de esa persona fue tal persona la que cometió tal delito. Bueno, la utilización de medios probatorios para resolver conflictos jurídicos ya era concebida por los romanos, quienes a través de las instituciones jurídicas establecían debates probatorios dentro de los juicios orales. Es decir, los romanos ya tenían su sistema penal acusatorio supremamente formado, ya era muy bien formado, ya tenían instituciones jurídicas, ya tenían juicios orales en ese momento. Y esto lo hacían ¿con qué? Con el fin de impartir justicia. Sin embargo, aquí viene el pero. Posteriormente, con la llegada del cristianismo, se implementaría el tribunal eclesiástico de la Inquisición, establecido en Europa durante la Edad Media, para castigar los delitos contra la fe, quienes utilizaban pruebas obtenidas a través de confesiones forzadas, con métodos de tortura carentes de garantía y objetividad para los procesados, lo que llevó a emitir condenas desproporcionadas e injustas. ¿Qué es lo que hacemos acá como investigadores judiciales cuando toca recepcionar una entrevista? Es lo primero que se debe hacer. Preguntarle al entrevistado que no ha sido coaccionado, que no es forzado, que no es, que no está siendo amenazado para rendir la entrevista, ¿sí? Entonces, eso es lo primordial que debe ir en el escrito de una entrevista. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a un juicio, cuando yo vaya a juicio a presentar la entrevista escrita, es lo primero que va a ver el juez, que en la entrevista esté plasmado que se rindió con total voluntad, ¿sí? Porque si no lo dice, el juez me va a decir, entonces esta prueba no es válida, porque puede haber sido coaccionado, el juez no lo sabe. Entonces, ahí por eso queda plasmado que no fue coaccionado, que no fue forzado y su firma y su huella, que fue totalmente voluntaria la rendición de esa entrevista. Ahora bien, con la Revolución Francesa y la evolución del derecho penal, los métodos de investigación avanzaron en establecer los principios rectores y orientadores del proceso judicial, de tal manera que los medios de prueba tendrían un rol preponderante a la hora de emitir un juicio de responsabilidad frente al procesado, en tanto que sería a partir de pruebas controvertidas por las partes que el juez llegaría al convencimiento de la verdad, que eso es lo que hasta ahora en la actualidad se debe hacer, ¿cierto? Nosotros como defensa, crear una duda razonable, llegar a la verdad más posible
para que el juez diga, no, mi cliente no es culpable de tal acto delictivo, de tal hecho delictivo, no es culpable. Generar una duda razonable al juez mediante los elementos materiales probatorios que me dan mis investigadores. Bueno, durante los siglos XVI al XIX, los avances de la ciencia forense estuvieron encaminados a desarrollar la identificación de las personas a través de reconocimiento fotográfico y dactilar. Es decir, entre esos años solamente utilizaban esos métodos para la identificación de una persona. Ciencia que ya en la antigüedad había sido descubierta por los chinos, mejorada en la detección de los lazos, arcos y espirales de las huellas, como factores únicos de cada individuo, permitiendo así la identificación del procesado. Ahora bien, me voy a referir a el avance que ha tenido históricamente la investigación judicial al servicio de la justicia, al servicio del derecho penal. Entonces, que en primer lugar vamos a referirnos que la medicina legal, fue una de las ciencias pioneras, un apoyo importante en la investigación criminal. En 1575, Ambrosio Paré, con su método de medicina basada en las evidencias, abriría el camino a sus sucesores en el estudio de la medicina legal. Él fue el pionero. En 1684, Nehemías Greu, perteneciente al Colegio de Físicos y Cirujanos de la Real Sociedad de Londres, estudió las impresiones dactilares. En 1753, el doctor Buscher realizó por primera vez estudios de balística forense que servirían de apoyo a la aclaración de los hechos en los escenarios judiciales. Después, casi un siglo después, el francés Mathieu Urfilia, en 1840, sería el padre de la toxicología, ciencia que ayudó a esclarecer crímenes en los cuales los venenos fueron usados para cometer los homicidios. Porque ya sabemos en esa época, en ese siglo, era muy frecuente el homicidio con venenos. Entonces, Mathieu Urfilia fue el pionero de la toxicología para saber qué veneno habían utilizado para que tal persona fuese asesinada, ¿sí? En 1866, el estadounidense Alan Pinkerton ponía en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes. Esta disciplina sería llamada posteriormente fotografía forense. El objetivo era utilizar todas las técnicas de aplicación de la fotografía convencional, la cual debía proyectar claridad y exactitud del lugar o lugares de los hechos, o hallazgos de las cosas o personas que pudieran ser elementos para la investigación del crimen. Fijación. La fijación del lugar de los hechos se hacía con fotografía, como hasta ahora. Posteriormente, en 1882, el francés Alphonse Bertillon introdujo el servicio de identificación judicial, conocido como método antropométrico, sobre el retrato hablado. Consistió en una minuciosa descripción en ciertas características morfológicas y cromáticos del individuo. Este retrato hablado servía mucho para identificar o para que las personas identificaran la persona la cual había cometido un hecho delictivo y se la estaba buscando por la comisión de esa conducta punible. Todos estos avances, y esto quiero que me pongan atención, todos estos avances de la ciencia forense fueron recogidos y estructurados en la llamada obra El Manual del Juez, que se escribió por un austriaco, Hans Gross, se llamaba él, quien se desempeñó como profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y también fue juez de instrucción. Entonces, quiero que me entiendan que todos estos años de evolución de la investigación de las ciencias forenses fueron recopilados por un abogado en un manual que se llama el Manual del Juez. ¿Por qué?
ahí viene la relación de la investigación, de las ciencias forenses, de la criminalística con el derecho penal. Los abogados penalistas necesitamos de las ciencias forenses y de la criminalística. Hasta se realizó un manual para que nosotros como abogados penalistas lo entendamos, realizado por un abogado, por un estudiado en el derecho, ni siquiera fue por un investigador. ¿Por qué? Porque, como les digo, nosotros tenemos nuestra mano derecha, que son los investigadores judiciales. Bueno, y en la actualidad, la ciencia forense ha evolucionado con la misma tecnología y la innovación de la sociedad moderna. Es lo que a nosotros nos enseñan en la universidad. El crimen, la delincuencia avanza conforme a la sociedad avanza. Siempre pasa eso. El avance en las comunicaciones y la globalización económica de nuestro tiempo ha dado paso a nuevas conductas delictivas que necesitan de expertos a la hora de investigar y recaudar elementos materiales probatorios que consoliden las pretensiones de los procesos judiciales en cualquier campo del derecho. ¿Por qué? Porque sí, es muy importante para el derecho penal y los abogados penalistas somos los que más utilizamos de las ciencias forenses y de la criminalística. Sin embargo, para todas las áreas del derecho es importante, para el civil, para administrativo, para disciplinario, para laboral, para comercial, para absolutamente todas las áreas es supremamente necesario. ¿Por qué? Porque se tiene que contar con peritos expertos en las diferentes áreas de las ciencias forenses, como por ejemplo, digamos, una investigación en delitos informáticos, ciberdelincuencia y protección de datos, o una auditoría forense. Una auditoría forense, que es la investigación de delitos financieros, contables, desviación de recursos, entre otras, que le pueden entregar al juez elementos de juicio para emitir una decisión basada en dictámenes, que eso es lo que ahorita vamos a ver, elaborados bajo métodos científicos con altos estándares de calidad y precisión. Siempre es eso. Precisión, que sea concreto, que tenga concreción. O sea, nosotros no podemos, como dije en un principio, ir con elementos materiales probatorios escuetos. Tiene que tener una precisión. Ahora bien, del peritaje y de las pruebas periciales en el proceso penal. Este apartado es de Justicia Penal de España. Listo, lo voy a proceder a leerlo. Por peritaje debe entenderse toda aquella actividad de estudio realizada por una persona o equipo de personas hábiles y prácticos en el tema objeto de peritaje y que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos encaminada a obtener criterios certeros e indubitados útiles para los fines de la actividad procesal. ¿Por qué hago referencia en la acreditación? Porque yo no puedo ir con un perito a un juicio oral porque tiene 10 años de experiencia, pero no tiene estudios. El perito tiene que tener acreditación. Un investigador judicial puede ir a juicio oral con acreditación, que sí tiene la tarjeta profesional, la tarjeta laboral de investigador judicial. No puedo llevar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no me lo van a hacer válido, porque me lo van a desvirtuar el perito. Tiene que tener acreditación, tiene que tener estudios en la rama y en el área en la que yo voy a llevarlo a declarar. El peritaje consiste en la investigación de las pruebas materiales y otros objetos que se obtienen durante la investigación de una causa penal y se lleva a cabo en la forma procesal que viene establecida en la ley, a instancia del instructor, el fiscal o el tribunal, y que es ejecutado por aquellas personas que posean conocimientos especiales en una rama de la ciencia, en el arte, la técnica o prácticos, y como resultado final brinda conclusiones fundamentales a las preguntas que les son formuladas, surgidas durante la fase de instrucción o preparatoria durante la fase de juicio oral. Entonces, como les decía, estos peritos tienen que ser especialistas en la rama de la ciencia que yo los voy a llevar a rendir testimonio y a ser interrogados y contrainterrogados
para que puedan dar razón, para que me emitan un informe profesional y que y que las preguntas que le formulen en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, las sepan responder y no me desvirtúen este perito, no me desvirtúen este elemento material probatorio. Entonces tengo que ser muy específica en saber qué perito voy a llevar y también que tenga experiencia, ¿no? Experiencia en el ámbito jurídico, que ya haya sido perito en otros procesos. Eso también es muy fundamental. Ahora bien, dictamen del perito prueba pericial. Este apartado lo saqué de jurisprudencia, que es de la Honorable Corte Constitucional de Colombia. El dictamen debe transmitir sus ideas con facilidad, debe ir refiriendo los temas objeto del dictamen con precisión y sobre todo debe contestar a las cuestiones que se le han planteado, sin dejar cabos sueltos, pero tampoco extralimitándose. Es decir, respondiendo a otros puntos que no son objeto de dictamen. Eso es lo que otorgará la congruencia del dictamen. Y es que si el mismo es incongruente, se abre también la oportunidad de que lo acabe siendo la misma sentencia. Pues bien, como ha quedado dicho y en conclusión, si el dictamen no posee estas características, no debería ser tomado en consideración. Puede intentarse corregir o precisar el dictamen durante la comparecencia del perito, como veremos después. Pero también es posible que esa misma comparecencia revele que el dictamen es sumamente defectuoso o que el perito no tiene la preparación suficiente para realizar su labor. Entonces, lo que les decía, el perito tiene que ser profesional, tiene que ser muy profesional, tiene que tener experiencia, tiene que tener certificación y tiene que tener experiencia en procesos judiciales. ¿Por qué? Porque voy a ir a ponerlo al perito ahí en el estrado e interrogarlo y la fiscalía me lo va a contrainterrogar. Y si el perito no me sabe responder lo que especificó en el informe, entonces me va a hacer caer ese elemento material probatorio y no lo me lo va a hacer desvirtuar y no voy a tenerlo para el proceso. Entonces no me va a servir, no me va a servir. Es complicado para nosotros como abogados llegar allá y que un perito no dé razón de lo que plasmó en el informe. No, el perito tiene que ser muy profesional en eso. Tiene que rendir un informe que no sea contradictorio a lo que va a ir a decir allá. Es más, que no se deje influenciar porque en un contrainterrogatorio muchas veces los nervios, el miedo, los influencia. Entonces me desvirtúan el perito. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque con ese perito puede estar en juego la libertad de mi cliente. ¿Sí? Entonces, tiene que ser muy congruente entre las respuestas de juicio oral y su informe que está como elemento material probatorio con el juez. Ahora bien, del perito. El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad. En la audiencia, las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias y razones que puedan comprometer su imparcialidad. Es lo que les decía, el perito tiene que tener credibilidad. Si en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio no tiene credibilidad, el juez no lo va a tomar en cuenta. Se va a desvirtuar esa prueba. El juez no lo va a incorporar al proceso. Entonces, tiene que tener congruencia entre lo que plasmó y entre lo que dice. Qué pena. Ay, qué pena. Un momentico. Ahí está. Bueno, estos son los avances tecnológicos, ¿no? En el, en el, en el, en la investigación para que nos sirvan para el derecho penal.
es el uso de las tecnologías forenses en la investigación, las tecnologías forenses. Entonces, la investigación forense en apoyo al sistema penal, al sistema judicial, ha implementado el uso de tecnología moderna para facilitar y mejorar la función que se realiza, lograr el descongestionamiento del trabajo en los órganos judiciales y facilitar el registro de los indicios forenses. Qué pena, me está fallando el computador. Un momentico. Qué pena. Me excuso un momentico que se me está yendo la pantalla, se me está poniendo negra la pantalla del computador, qué pena. Bueno, en este último temario vamos a ver los avances y el desarrollo tecnológico que han sido de gran beneficio pues para el sistema judicial y para nosotros en el derecho penal. Bueno, por ejemplo, el revelado de las huellas latentes, que en los últimos años se venía realizando. Espera un momentico, que este computador me está dando. Un momentico, qué pena. Es una falla técnica, espera un momentico. Ahora, ya. Bueno, refiriéndonos a las huellas latentes, el cual en años anteriores se venía realizando únicamente con técnicas de espolvoreado y aspersión manual, ¿cierto? Que, como les mencionaba, cuando yo estudié investigación judicial, esa era la técnica que nosotros estábamos utilizando, que nos hacían utilizar en dactiloscopio, con los reactivos o con cualquier otro método, ¿no? Que nos sirviera para la recolección de huellas. Métodos que han disminuido con la aparición de las cabinas, de los gases y cianoacrilato y nidrina. Reveladores físicos, reactivos de partículas pequeñas, Sudan Black, Amido Black o reactivos fluorescentes, entre otros. Creo que están activando la cámara y por eso mi computador está, o pues la plataforma, mejor dicho, está fallándome. Por favor, ¿será que pueden apagar la cámara, quien la esté prendiendo? Eso ahí, por favor, muchas gracias. Actualmente se han empleado 3 clases de luces forenses, perdón, que detectan las huellas dactilares luminescentes, las cuales son argón iónico, el vapor de cobre y el láser. La importancia de la implementación de estos métodos novedosos radica en poder detectar huellas cuya data es antigua. Se ha determinado un promedio de 40 años de antigüedad. Entonces, estos son pues es uno de los avances que ha tenido la investigación y que nos sirve, y es que des en cuenta, hasta 40 años de antigüedad que nos puede dar la detección de esta huella. Una huella que lleva 40 años. Entonces, es
un avance supremamente necesario, supremamente importante para las ciencias forenses y para nosotros como en el derecho penal. Eso contribuye demasiado a una investigación. Es supremamente importante. Ahora bien, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. La virtopsia. ¿Qué es la virtopsia? Que mediante imágenes digitales, radiología, tomografía, resonancias magnéticas y ultrasonidos, hacen la autopsia. Entonces, la virtopsia es el conjunto, esta palabra es el conjunto de autopsia con virtual. Ya no es necesario abrir un cuerpo para saber por qué murió, por qué fue asesinado, cuál fue la causa del homicidio o de la muerte. No, ya existe la biopsia, que este también es otro gran avance que ha tenido la investigación y que es muy beneficioso, ¿no? Para todos. Ahora bien, pues como conclusión, ya son las 9:15, perdón por extenderme. Como conclusión, las ciencias forenses, en su imperante deseo de descubrir la verdad jurídica de un hecho, que es también lo que nosotros hacemos en derecho penal, sea por el lado de la fiscalía, sea por el lado de la defensa, nosotros también buscamos la verdad y la justicia de un hecho presuntamente delictivo. Otorgan un sinfín de información al proceso penal, con el firme objetivo de que el hecho delictivo no quede en la impunidad. Y también nosotros como abogados defensores, como abogados penalistas defensores, buscamos que también el hecho no quede en la impunidad, pero que no se juzgue a una persona que es inocente. Entonces, con esos dos elementos materiales probatorios que nos recauda nuestro investigador, podemos probar. Y entonces que encaminen la investigación hacia la persona que en realidad se ha cometido el acto. Para determinar si nos encontramos frente a un hecho delictivo o no, las ciencias forenses realizan procedimientos técnicos científicos, que ya los miramos, las cuales son observables cuando otorga estimaciones relacionadas con la forma en que el ilícito fue cometido, con la cronología, con los instrumentos u objetos utilizados, con la identificación de la o las personas intervinientes, con la corroboración de la relación directa entre los indicios y el hecho investigado. Y todo esto claramente nos llevará a concluir la realidad de los hechos. Entonces, esta es toda mi ponencia. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? La estaré respondiendo en el chat. Demos 10 minuticos, ¿vale? Y, o si no, finalizaremos con esta ponencia. Ah, vale. Me preguntan de los formatos. ¿Qué pasa? Los investigadores, nosotros como investigadores judiciales acá en Colombia, manejamos unos formatos que se llaman FPJ, formatos de policía judicial. Son 30 los formatos, ¿cierto? Entonces vienen desde primer respondiente, desde, bueno, todos los formatos que se manejan como investigadores judiciales. Estos son los formatos que nosotros manejamos, tanto policía judicial, que es estatal, que es nacional, que es del Estado, y nosotros como investigadores judiciales privados. Estos formatos nos permiten plasmar todo lo que los investigadores judiciales encuentren, desde la llegada al lugar de los hechos, ¿cierto? O desde la inspección de un cadáver. Entonces, esto es lo que nos permite. También el formato de entrevista, que también es un FPJ. Sin embargo, como investigadores judiciales que somos privados, nosotros tenemos nuestros formatos, que es un formato de entrevista en el cual se plasma la identificación del sujeto que va a ser entrevistado
Y como yo les decía desde el principio, acá se hace un juramento, yo creo que en todos los países también es así, eh, en el caso de rendir falso testimonio, obviamente también estaría cometiendo un delito y que la persona no ha sido forzada a rendir la entrevista. Entonces es un formato normal, ¿sí? Que la llegada al lugar de los hechos, la inspección técnica al lugar de los hechos, la inspección técnica al cadáver. Entonces, es toda la descripción, quién llega primero, cuál es el investigador judicial que llega y qué encuentra en el lugar de los hechos. Eso es lo que va plasmado en los formatos. Exacto. Ajá, exacto. Esos formatos son los que manejan en CTI y SIGIN. Ajá. Muchísimas gracias, doctora. Cualquier otra pregunta, pues si no quedaron con dudas, la verdad me alegro, significa que entendieron todo, que la ponencia traté de hacerla lo más explicativa posible, lo más em, entendible posible para los participantes. Buena pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Las diapositivas podemos obtenerlas también? Sí, señor, tienen que solicitarlas al WhatsApp, a este WhatsApp que está aquí. A ese WhatsApp las solicitan y ellos se las envían, el instituto se las envían. ¿Sabe qué ciudad es? ¿Qué país o qué? ¿Yo o el instituto? No, el WhatsApp. ¿A qué Ah, el país? WhatsApp es de Perú. De Perú, yo estoy en Colombia. Sí, no importa, le colocas el indicativo de Perú, le colocas el número y ya te sale el WhatsApp. ¿Listo? Perfecto, listo. Listo. Yo ya estuve en uno. Así es, entonces les escribes el WhatsApp que hay con el Listo. indicativo antes, Perfecto. es como aquí en Colombia que es el 57, la verdad en Perú. A ver, espérame, miro en WhatsApp para mirar cuál es el indicativo y ya te digo. Más 51 es el indicativo de allá. O sea, 51 más el número. Sí, empiezas en WhatsApp, le escribes más 51 más este número de WhatsApp que aparece aquí abajo. Este, Perfecto. ¿vale? Vale, mil gracias, mil gracias. Vale. ¿Para mañana ya podemos obtener el certificado o toca esperar más días? Eso si no te doy razón, tienes que preguntarles al WhatsApp, ¿vale? Ok, Entonces, sí, la vale. verdad no tengo conocimiento. Bueno, mil gracias. Bueno, dice, ay, qué pena, no lo había visto. ¿El retrato hablado contaría como ciencia forense? Pues en sí el retrato hablado no, es una disciplina artística, ¿no? Que se fija en el rostro de una persona para dibujarlo. Bueno, ahora también existen tecnologías que nos permiten eso, ¿no? Pero en realidad, o sea, en específico, retrato hablado no sería una ciencia forense. Este iría, este iría encaminado al arte forense, ¿sí? Más, o sea, el arte forense sería como la ciencia forense que tendría encaminada el retrato hablado.
Vale, muchas gracias a ustedes. Una Ya luego, pregunta, dime. última. De pronto no hacen un diplomado de todas las partes del cuerpo, cómo queda el cuerpo, como para realizar un levantamiento, todas las posiciones de los cuerpos. Ah, vale. Eso, todas esas partes que son administrativas, porfa, pregúntalas en el WhatsApp porque no tengo la verdad conocimiento de eso. O sea, nosotros nos asignan módulos y yo podría estar participando en una clase de esas, pero sí tendrías que hablarlo con ellos para ver qué clase se expondría eso y cuándo en qué fechas sería la ponencia. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por asistir. Espero tenerlos pronto otra vez en uno de estas ponencias. Espero les haya gustado, espero hayan entendido todo. Muchísimas gracias. Ya voy a terminar grabación. Muchas gracias por todo y por asistir a esta ponencia. Mi nombre es Laura Bravo Quevedo. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien, los esperaré en otra ponencia. Bueno, que estén bien, hasta luego.